Hola chicos y chicas de grado sexto, bienvenidos a su primera clase digital o virtual. Quiero contarles que esta no es solamente su primera clase virtual, sino que también es la primera vez que yo hago videos para YouTube. Entonces estoy un poco nerviosa, me gustaría que me apoyaran y más que apoyarme pues que pudieran sugerirme tips o que me dieran consejos para pues hacer de esta comunicación mucho más amena, ustedes que saben tanto de youtubers. En esa lógica pues voy a habilitar los comentarios para este video. Para cualquier observación la recibo con agrado y con gusto. Bien, entonces para iniciar la clase también quería informarles que las recomendaciones del colegio han sido que hiciéramos un recuento del último tema que vimos en clase, para así paulatinamente o progresivamente poder ir empatando con temas nuevos. Mientras pues nos volvemos a ver, para ir empatando con temas nuevos que ustedes puedan entender en esta dinámica de lo digital o de lo virtual. Bien, en ese sentido vamos a hacer un recuento rápidamente de lo que es la prensa escrita. La prensa escrita, habíamos dicho, es la que reúne a todos los textos de carácter informativo. Como su nombre lo indica, los textos de carácter informativo son los que tienen como fin informar. De ese modo que cuando hablemos de prensa escrita, hablemos tanto de periódicos como de revistas, como de anuarios. Una característica más o una cualidad pues de la prensa escrita para tener en cuenta es que recuerden que suele circular o publicarse con cierta regularidad. Cuando hablamos de regularidad, es decir, podemos hablar de prensa escrita que sale todos los días, como el periódico o el diario, o de revistas semanales o de revistas que salen cada año. Entonces también tienen como ese orden cronológico, ¿no? Es decir, tienen una función también en el tiempo o con el tiempo, según el periodo al que se ajusten sus publicaciones. Bien, recuerden ir tomando apuntes, pueden ir tomando apuntes o más bien repasando los que ya deben tener en el cuaderno, porque pues este tema lo abordamos ya. Entonces tengan el cuaderno a la mano para que vayan verificando sus apuntes y del mismo modo, pues si les falta algo, ir teniéndolo allí para cuando nos volvamos a ver. Bien, entonces, ya sabiendo lo que es la prensa escrita, miren, la prensa escrita entonces se trata también como de una publicación periódica. Habíamos dicho pues que cuando tiene una modalidad periodística del diario, es decir, de que sea todos los días o cada día, entonces se llama periódico, que cuando es semanal se llama semanario, que cuando es quincenal, quincenario, mensual, mensuario, y que cuando es anual pues se llama anuario. Habíamos puesto, recuerdo, como ejemplo el periódico El País, por ejemplo, y el periódico El Tiempo, que circulan todos los días, frente a la revista Vea, que ya es de carácter semanal. Entonces, esas son un poco las características de la prensa escrita. Hablando del periódico netamente, que es el que nos interesa, habíamos dicho que el periódico está dividido en secciones. Entonces, cuando digo que está dividido en secciones, recuerden que fue el día que ustedes llevaron su periódico a clase y repasamos la sección de noticias, que era donde se presentaban pues los hechos locales y nacionales, incluso también internacionales, que tienen que ver como con política, como con accidentes o con los sucesos relevantes del día a día. También repasamos en esas secciones que ustedes llevaron, ¿dónde está el mouse? Ya lo vi. En esas secciones que ustedes llevaron también repasamos las de opinión, que son esas que presentan diferentes temas de actualidad, pero ya no de una forma objetiva, es decir, ya no desde la mirada de un periodista, sino desde la mirada de un experto que habla desde su propio pensamiento y da opiniones, por eso se llama sección de opinión, y da opiniones sobre un tema relevante de la actualidad. Normalmente pues esas personas que colaboran en opinión suelen ser expertos en alguna materia, ejemplo pues cine, fútbol,
pero también más que eso, por ejemplo, en salud o pueden ser también politólogos hablando sobre, haciendo como que estudios o dando su opinión sobre la situación política del país. Quedémonos más bien con esa, que es como digamos que es como el rasgo más preponderante dentro del periódico. Ahora bien, también hay otra sección que se llama cultura. En la sección de cultura, pues, como su nombre lo indica, encontramos las noticias culturales. Entonces, como encontramos las noticias culturales, esas noticias tienen que ver con libros, con danza, con música, con cine y con todo lo que implique cultura. Entonces, ejemplo, se estrenó tal libro, eso va en la sección de cultura. Se estrenó tal libro, eso va en la sección de cultura. El teatro va a tener estas obras disponibles, entonces eso va en la sección de cultura. Que esta película ganó un Oscar, eso va en la sección de cultura. ¿Listo? Esa también la repasamos y de hecho nosotros creamos una noticia. Creamos la noticia de el estreno de la película de Sherlock, que era una noticia de carácter cultural. De ese mismo modo, pues hay otras secciones que quizás son un poco pues menos, digamos, relevantes, pero que hacen parte igual del compendio de lo que es el periódico. Algunas de esas secciones son, por ejemplo, tecnología o agenda, en la que, como cada nombre lo indica, pues entonces en tecnología se habla sobre noticias y novedades tecnológicas, avances tecnológicos y demás. En agenda pues son como que programaciones de eventos en la ciudad, como que la cartelera de cine, que pues ya no hay cartelera porque estamos en cuarentena, recuerden que en lo posible eviten salir de sus casas, entonces pues en la agenda está como que todo eso. También hay una sección, por ejemplo, que es la sección de social, en la que a veces se registran o se reportan o se cubren noticias que tienen que ver con eventos sociales, por ejemplo la fiesta de 15 de fulanita de tal, que es una persona pues de la ciudad, quizás no sé, reconocida en la ciudad o que quiso que su fiesta fuera registrada, o sea, que se escribiera sobre ella, entonces eso va, por ejemplo, en la sección de social. Y así con otros eventos, por ejemplo, la reunión de tales políticos por el cumpleaños de tal persona, entonces eso va en social, ¿listo? Eso un poco pues para repasar las secciones que tiene un periódico. Ahora, luego de haber visto las secciones, nosotros vimos lo que son las partes de la noticia. Entonces nosotros también hicimos un ejercicio respecto a este tema. Habíamos dicho entonces que tiene pues un ámbito de la noticia en el que estaba la fecha, el nombre del periódico, digamos como que un subtítulo que me ubicaba, por ejemplo, en la sección de la que esta noticia hacía parte o hace parte. Luego de ello, entonces ya viene el título, viene una entrada o digamos como que un subtítulo en el que se expande un poco la información de esa noticia. Usualmente pues las noticias van acompañadas de una fotografía y esa fotografía tiene un pie de foto que es la descripción de esa fotografía. Y después de eso sí va el cuerpo de la noticia, que es donde se narra lo que está sucediendo, es decir, donde se cuenta el acontecimiento o el suceso. Vamos entonces acá, chicos, ojalá me alcance.